Yo podría contar muchas cosas de Juan Ramón, desde, yo qué sé, desde las Islas Canarias hasta Nueva York, haciendo un recorrido hasta por la isla de Sicilia y muchas cosas. Hasta de cuando hay en una obra que es Pedro Páramo, que está Pedro y le dice a la madre: Pedro, sal ya del excusado, que te va a picar una serpiente. Lo mismo diría de Juan Ramón cuando estaba allí en el patio de su casa, detrás del cañizo, pero eso lo dejamos para otro día, ¿no, Juan Ramón? Cuando se publique. Bien, Juan Ramón nace en Guardamar del Segura en el año 55, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Durante más de 35 años ha ejercido como profesor de secundaria por distintos pueblos, ciudades de España, pero sobre todo en Alicante y Guardamar. Y Canarias, ya lo sé, pero por eso he dicho que por distintos sitios, pero ya no lo... Por eso no vamos a contar ahora las historias de Canarias, ¿no? Ha escrito obras de teatro como Sanchica y Aldonza, Mozas Andantes, estrenada por la compañía Yorick Theatre en febrero de 2017, y es autor de la adaptación para público infantil de Don Carnal y Doña Cuaresma y otras historias del arcipreste de Hita, y de ediciones críticas de obras de Benjamín Jarnés, Alejandro Casona, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Miguel Hernández y Federico García Lorca. Ha publicado antologías poéticas para niños y jóvenes, como Arroyo Claro, Fuente Serena, La Rosa de los Vientos, Antología de la Lírica Amorosa y Las Cuatro Estaciones, Invitación a la Poesía, que están publicadas en casi todos los centros. Están publicadas estas obras porque, ¿cómo era la editorial? Vicen Vives. Se me había ido el nombre y no. Están publicadas en Vicen Vives y son muy interesantes, y sobre todo para atraer a la juventud a la poesía. También publicó en colaboración con Antonio Carvajal dos antologías sobre la tradición oral de los poetas del 27, la infantil, Hoy son flores azules, y la juvenil, Mañana serán miel. Es autor de los libros de poesía El estanque triangular, que publica en 1975, y ahí hay una laguna bastante larga. No creo que dejara de escribir, pero de publicar sí, porque hasta 1990, bueno, en este primer libro gana un premio, el premio del Instituto de Estudios Alicantinos en su certamen de poesía para poetas menores de 30 años. Como estaba diciendo, hay una laguna ahí que no publica nada hasta 1996, que publica Sol de Siesta. Este Sol de Siesta se publica en la Diputación de Granada, en la colección Genil. Sombras del Olvido, que lo publica en 2003. La Soledad Siguiendo, Sevilla, 2008. Cancela Insomne, Alicante, 2013. Concierto de Contrarios, Granada, 2017. Este concierto de Contrarios fue finalista de los premios de la crítica de la Comunidad Valenciana, y el penúltimo que publicó en poesía fue Consonante Materia. Si os fijáis en los títulos, son un poco como sacados de autores clásicos, de Garcilaso, de Fray Luis. Suena un poco a esos autores los títulos que le va poniendo a
a su poemario. La poesía de Juan Ramón Torregrosa es un canto sagrado al mundo que nos rodea, al mundo que percibe y observa. Su poesía descansa en la naturaleza e intenta apresar la sorpresa de lo menudo, en lo que vemos, oímos, olemos o tocamos. Mirar, sentir, intuir, sorprender, admirar son verbos que convienen a una poesía en la que prima la brevedad, el instante iluminador, la desnudez formal y la leve insinuación. Una mirada más ceñida al continuo acontecimiento de lo natural, porque la naturaleza nos ilumina y nosotros le correspondemos con la comunión con todo lo que vive a través de la naturaleza, por ejemplo, en una flor, en un pájaro. Todo ello es hondura en su más íntima brevedad. Es la idea de la contemplación de lo bello. Asistimos a un insistente canto a la potencia de la vida, un canto que quiere ser digno de ella, la búsqueda de la pureza. Si os dais cuenta, sobre todo en nuestros últimos libros de Juan Ramón, los versos no son muy largos, como los poemas, también son cortos, pero no pretende con ello desarrollar una idea, sino describir la captación instantánea, la visión de la eternidad alcanzada en la abierta confluencia entre la realidad y el hombre. El título que hoy nos ocupa, Quedar en las palabras, aparece como un motivo reiterado desde la cita inicial de Unamuno: cuando yo ya no sea, serás tú, canto mío, tú, voz atada a tinta, aire encarnado en tierra. Al poema Quedan las palabras, así nos recuerda que la poesía es palabra elevada a su máxima potencialidad expresiva. Cada sesión del libro, hay 4, se inicia con una serie de aforismos, ¿no, Juan Ramón? Una entrada al motivo siempre empieza con aforismos. Hay que decir que los aforismos, por su carácter asertivo, son susceptibles de ser discutidos total o parcialmente. Y es bueno que sea así, pero en cualquier caso, a estas afirmaciones no se le puede negar una agudeza que no excluye lo paradójico. En estos últimos libros, Juan Ramón juega con las figuras de pensamiento mucho, con el oxímoron, con la paradoja y, como él dice en un título suyo, con el concierto de contrarios, más o menos. El motivo con que comienza el libro se despliega desde una poética inicial hasta un epitafio final. Buscadme en mis poemas, no en mis cenizas. La primera parte, Palabras habitadas, cuyo título Obertura es musical, como en el resto de las sesiones, integra en su motivo textos que cantan el valor de las palabras. La segunda parte, Al hilo de las horas, andante, la meditación se centra primero en la ironía que emplea consigo mismo, para después desautorizar a los optimistas. Bueno, de eso habría que hablar mucho, porque Juan Ramón se incluye dentro de los pesimistas, pero de eso lo vamos a dejar para otro día, por es otra cuestión. En la tercera parte del Vivir alegro mas non tropo, hay un aforismo en el que confluye la ironía y la crítica al ser humano. Se me ocurre que si los perros hablasen, habría menos amantes de los perros. Y en otro, al estilo de Baltasar Gracián, son más los que dicen ser desgraciados sin serlo que quienes realmente lo son y no dicen nada. La última parte, 7 poemas lapidarios, adagio lamentoso, se compone, como indica el doble título,
de un recorrido por la historia que acaba recalando en el hecho de la muerte. Y ahí tenemos una serie de autores donde Juan Ramón, en esos viajes que hace, en este caso era por Francia, ¿que no me oye? Levanta la cabeza. Ah. Vale. Bueno, aquí en esta última parte va Juan Ramón por el cementerio de París buscando a una serie de autores, como puede ser César Vallejo, o va por Montauban buscando en el cementerio a Manuel Azaña, bueno, lo que queda de la tumba, porque otra cosa no hay. Prosas y versos acuden a veces a las vivencias cotidianas, como la crítica al turismo, el abuso de los móviles y las pantallas, y él mismo se critica porque dice que cuando estuvo en las cataratas de Iguazú, él también estaba más pendiente del móvil y del postureo, haciéndose las fotos, que viendo esa inmensidad, esa maravilla que son esas cataratas, que yo no he estado, pero como me lo ha contado Juan Ramón, me lo creo. Y aunque luego recapacita, ya dice que ya las fotos y eso no las ve, lo que le queda es el recuerdo de esa magnitud de agua cayendo por esos, no son acantilados, pero como si lo fueran, ¿no? Porque son cortes rectos y son precipicios. Bueno, podría decir unas cuantas cosas más, pero vamos a empezar ya que hable Juan Ramón, que si no... Juan Ramón, háblanos, Juan Ramón, de por qué le has dado al libro esta estructura. Bueno, buenos días, y la verdad es que es un placer estar aquí en Motril. No es la primera vez, es volver un poco casi a casa, y más con la compañía de Dionisio, de Antonio, de tantos conocidos. Y el libro se publicó el año pasado. Bueno, tengo que decir que yo soy el director de la colección. Es el director de la colección. Pero como soy muy modesto, pues no lo digo. Y bueno, este aula de pensamiento tiene tantas actividades que encontrar un hueco, pues ha pasado, lo intentamos, pero bueno, al final estamos aquí y hay que felicitar al aula y a sus gestores, porque Dionisio ya me hace llegar todas las actividades, y la verdad es que ya quisieran muchos municipios, muchos pueblos o ciudades tener la actividad que tiene Motril en estos momentos. Y bueno, pues aquí queda en las palabras. Dionisio ya ha dicho algo del libro. Este libro, que alguien por ahí ha dicho que es mi testamento poético, y la verdad es que llevo mucho tiempo ya sin escribir poesía, y si vuelve la inspiración, pues sería en otra línea. No me gusta repetirme, escribir otra vez lo mismo. Yo creo que los poemas, cada poema en sí es lo que vale, entonces escribir y repetir, escribir 1, 4, 5 o un solo poema como Gutiérrez de Cetina, que pase a las antologías, pues yo creo que se puede uno sentir satisfecho. Otros han escrito miles o cientos de poemas y no aparecen por ninguna parte. Esperemos que alguno de mis poemas pues quede en la memoria de alguien. De ahí lo de quedar en las palabras, en ese doble sentido de permanecer, de perdurar en la palabra, pero también ese quedar como lugar de encuentro, ¿no? Quedamos esta tarde o quedamos en tal sitio. Entonces sí que mi poesía quiere ser un lugar de encuentro entre los lectores y lo que yo puedo decir. Dionisio ha hablado de la naturaleza, y es verdad que está muy presente la naturaleza, pero también de poemas breves, muy breves como Consonante Materia, pero también hay hay sonetos, hay lira, claro. Y este libro, pues en realidad son poemas que yo tenía escrito
publicados algunos en revistas, y digo, bueno, voy a ver si da para un libro, y sobre todo lo que a mí me preocupa, darle una estructura. Y es esa estructura que tiene de 4 partes de concierto. Y otra novedad es que cada parte, como ha comentado, van una serie de, bueno, algunos son aforismos, otros son reflexiones, pensamientos, con la ironía que en realidad pertenece a otro libro que tengo. Y lo que pasa es que puse de algunos al comienzo, me dijeron, pues funciona bien esta combinación de poemas y estos textos en prosa, entonces los amplié, y la verdad es que sí que hay un diálogo entre... Otra característica quizás es, tú lo has dicho, la ironía, que puede estar en otros poemas, sobre todo quizás este libro se parece más a Concierto de Contrarios, porque la consonante materia va más no en la línea del haiku, aunque no son haiku puros, y bueno, pues esa estructura en las 4 partes que tú lo has señalado, y esa fusión de prosa y poesía sería, digamos, la característica de este libro en relación a otros anteriores. Sí, los temas que afronta el libro son muy variados, aunque ya sabemos que en poesía hay muy pocos temas, pero siempre hay una constante en tu poesía, que es tu mirada y tu voz, aunque, como tú dices, indudablemente no es la misma que tenía hace 50 años, pero que todavía en esa mirada tuya queda todavía, si no es la mirada, en la memoria, esa primera etapa para ti, que posiblemente parece que fue una etapa, no sé, tú lo dirás, feliz, que es la etapa de la infancia y la juventud. ¿Qué te parece? Sí, bueno, los que han leído mi poesía desde Sol de Siesta, sobre todo, pues mi infancia campesina, o sea, yo nací en el campo de Guardamar, que es diferente a Guardamar. Eso ya después. El campo de Guardamar somos castellano parlante, Guardamar es valenciano parlante. No me las preguntas. Bueno, vale. Ya, bueno, no, tanto en Sol de Siesta como en otro libro, Cancela Insomne, pues son poemas sobre esa mirada infantil, ¿no?, sobre la naturaleza y sobre la vida. Y precisamente, si quieres, leo el poema Luz Antigua, ¿sí?, que va sobre esto. Es un poema inspirado en una cita de otro gran poeta alicantino, Juan Gil Albert, el alcoyano. Una vez, siendo niño, era el verano, un viejo labrador me llevó un día sobre su curvo arado. Luz Antigua. El niño que alguna vez fui habita un paraíso que no existe. Pajares en las eras, nidos, carros, aguas nutrientes y el milagro cierto de la vida viviéndose sin más. El niño que alguna vez fui guarda también memoria de un mundo primitivo, lento fluir de labores y días, lenta maduración de ilusiones y frutos, limpio nombrar, olivera, lebrillo, legón, boria, tarquín, el mundo que palpita, el fuego, el cuerpo que de súbito crece y nos asombra. El adulto que ahora soy lleva dentro una luz antigua hace tiempo extinguida, la inocente belleza, el entusiasmo siendo niño de guiar con recta mano firme, bajo la paternal mirada protectora, el curvo arado hundiéndose en la tierra. Quizá es reflejar pues ese mundo de la infancia, y que sí que se mantiene, ¿no?, porque eso nunca se pierde. De hecho, uno a veces recuerda más sensaciones, cosas de la infancia que de hace 4 o 5 años, que eso se olvida. Pero bueno, sí que es un mundo, yo creo que es extinguido, tanto por la evolución de la sociedad como la evolución de uno mismo. Luego, Juan Ramón, en este tiempo, ¿por qué esa insistencia de los autores contemporáneos, diríamos, de nuestro tiempo, en la metapoesía? Antes era un dato pasajero y ahora parece el centro de muchas obras poéticas.
¿Renuncia el poeta a una acción con su palabra con el mundo y se refugia más bien en su propio quehacer? Ahí tienes textos relacionados con eso, porque habla mucho de metapoesía y cosas así. Bueno, así que puedes leer unos cuantos y... yo creo que el ser profesor, el haber tenido que explicar durante 30 y pico años en clase muchos poemas, pues eso deja huella. Además que yo no entiendo que nadie pueda escribir sin ser lector. Entonces, efectivamente, la metapoesía, metapoesía no es, en realidad es seguir una tradición, es decir, incorporar uno sus lecturas y sobre todo los poetas clásicos. Y a partir de ahí, pues, ellos aparecen, o hay un diálogo, ¿no? Como decía... Era Góngora, ¿no? Sí, bueno, con los libros, ¿no? Y Quevedo también, que por cierto está más presente en mí Quevedo que Góngora. Y entonces dices que hay ¿qué poema está en este libro? Sobre todo en bueno. todo lo que habla de las palabras y eso. Sí. Y con el quehacer poético. Bueno, sí, en la parte primera de... La primera parte, en realidad, vienen a ser una poética. Por ejemplo, traducir libremente, imitar con prurito de emulación, recrear lo ya creado, incluso espigar en las obras de otros autores, es válido y fructífero. Ya lo hicieron en la Edad Media y en el Renacimiento, con altura de miras, con afán de superación. A los resultados nos atenemos. Efectivamente, la emulación, el imitar, intentando superar está bien. Otra cosa es el plagio, ¿no? Es decir, el apropiarse y el saqueo. No te preocupes, que está Carmelo aquí y luego hablaremos de la creación. Sí. De la creación, puede ser literaria o artística. Bien. Pues en esa línea, y luego, claro, la poesía, yo pienso que debe ser la expresión máxima de la palabra. En ese sentido, el otro día presentaba en Alicante y no sé si me pasé dando un palo a los que publican. Se publica demasiados libros de poesía, ¿no? Actualmente, porque es muy fácil publicar y, bueno, eso yo creo que no es poesía. Muchos son diarios adolescentes de un yoísmo total y no hay ese gusto por la palabra. Yo decía, es decir, una cosa es... Uno pinta en su casa, hace dibujos, puede escribir diario, pero eso a publicar yo creo que tiene que haber un gran abismo y últimamente la gente se lo publica todo, sin ningún criterio. En cambio, el primer motivo viene a ser lo que yo pienso que debe ser la poesía, ¿no? El verso no siempre es poesía, ni la poesía se manifiesta solo en verso. Siempre, eso sí, con palabras elevadas a su máxima potencialidad expresiva, sin que falte ni sobre ninguna en el conjunto del poema, como no falta ni sobra ninguna línea, ningún volumen, ninguna nota en el cuadro, escultura o sinfonía que tenemos por obra maestra. Al lector no le debe quedar la duda de que aquello podría haberse escrito de otro modo, con otras palabras. Sin exprimirlas, sin destilación y decantación, difícilmente pueden ofrecernos su jugo, su elixir, su esencia, ya sea aromática, sedante, embriagadora o venenosa. El resto es ollejo, ganga. Y creo que hay mucha ganga en lo que se publica actualmente. Bueno, Juan Ramón, ya que has hablado del gusto por las palabras, ¿qué actitud adopta ante las palabras que el diccionario califica como desusadas? Y también el uso de los diccionarios, porque ahí también lo utiliza cuando habla de el alma de cántaro. ¿Qué te parece? Bueno, también utilizas tus palabras ya, que aunque no están en desuso, no se utiliza mucho, como tarquín, que mucha gente no sabe lo que es el tarquín. Pero si hubiera caído de cabeza en medio del tarquín y no pudiera salir, ya sería otra cosa. Bueno, pues
las palabras, bueno, en cuanto a los Bueno, diccionarios... porque podemos hablar también de los neologismos, que eso podemos hablar En de cuanto a los diccionarios, que precisamente en otra parte, yo pienso que los diccionarios deben recoger todas las palabras, las que en uso, en desuso, las correctas y las incorrectas. Porque el diccionario, la gente confunde el diccionario con algo prescriptivo, ¿no? ¿no? Por ejemplo, hace unos, en el otro libro que tengo se llama Contratiempos modernos, pues unas concejalas en Alicante pedían que se suprimiese del diccionario la palabra alicantina, porque decía que era una ofensa a la mujer, porque alicantina... sí, una gallarda. Treta o engaño. Además de persona natural de Alicante, ¿no? Pues no. Entonces, si se quitan el significado que tiene cuando nosotros leamos una novela del siglo XVII, XIX, no vamos a entender las palabras. Entonces, bueno, no sé si iba por ahí o bueno, lo de uso de palabras de poco tomadas de poco usadas. Hombre, yo tengo dos grandes maestros en literatura, que es Gabriel Miró y Azorín, alicantinos. Yo estudié en el mismo colegio que Gabriel Miró y Miguel Hernández en Orihuela, estuve interno, aunque, por cierto, ningún profesor, nadie nos habló ni de Gabriel Miró, que pasó allí su infancia, y del obispo leproso, la gran novela de Oleza, de Orihuela, ni de Miguel Hernández. Y, claro, Miró y Azorín revitalizan el idioma. Hay palabras que vienen del valenciano, incorporada al castellano. Por ejemplo, en ese poema utilizo boria. En la Vega, yo soy de Guardamar, es la Vega Baja. La Vega Baja es castellano parlante, excepto Guardamar del Segura, que es valenciano parlante, pero es el único pueblo de la Vega Baja que, por razones históricas, porque la corona de Aragón siempre lo mantuvo, porque es el punto vigía de la entrada del río Segura, de todo hasta Murcia, pero Orihuela y la Vega Baja y el campo de Guardamar, que está más cerca de Torrevieja, sí que somos castellano parlantes, pero hay muchos valencianismos allí. Uno es boria, ¿no? Allí la gente dice, está emboriado, ¿no? Boria es la deformación de boira. Boira es niebla. Entonces, olivera, tú decimos, aquí decís olivos, olivas, ¿no? Aquí es una olivera, que por cierto no es catalanismo, porque es, en Aragón dicen olivera, y si uno va a Berceo también lo encuentra. Entonces, también allí hay una polémica, y también no vamos a entrar. Allí todos van buscando huellas de la presencia catalana donde puedan, ¿no? Es como Castelldeferro, ¿no? Que si te metes en el diccionario de Covarrubias, todos son catalanismos. Tú parece que viene del catalán. Viene hay más presencia de Aragón en la provincia de Alicante que, bueno, no, Alcoy, la provincia, Alcoy sí que es valenciano. Con esto de la independencia quiere ser todo catalán. Bueno, pero volviendo a lo que no es la literatura, efectivamente, yo reivindico un léxico rico y que yo creo que es la guinda de... Pero podías leer poemilla del Álmara de Cántaro. Ah, pero eso no era un poema, eso bueno, era el poema no es... lo tengo que encontrar, no me acuerdo dónde está. Sí, creo que está en la segunda parte, que es la más crítica. Pero como bien dices tú, Juan Ramón, del vivir hay más veces poesía en la prosa que en algunos versos, ¿no? Ah, aquí. Bueno, el apartado del vivir es el, digamos, donde hay más crítica a la sociedad actual, ¿no? Y aquí puedo leer algunos de estos, ¿no? Claro. Dice... Alma de cántaro. Alma de cántaro es una expresión en desuso, bien porque los cántaros apenas se usan, bien porque las almas no están de moda, pero sigue habiendo, y cada vez más,
almas de cántaro, esto es, personas sumamente ingenuas o pasmadas. Según esta definición, la verdad, no vemos qué relación puede haber entre un cántaro y la ingenuidad o pasmo. Acudimos entonces a tesoros como el diccionario de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611 y titulado precisamente Tesoro de la lengua castellana o española. Y ahora sí, todo queda aclarado. Al que es vacío y tonto. Eso es alma de cántaro. Esto es lo que dices tú de Iguazú, ¿no? El colmo de la estupidez. Gastar dinero y tiempo en desplazarse a lugares exóticos para encapsular paisajes, gentes y costumbres en una pantallita y gozar luego explicando ante amigos y familiares en qué momento y circunstancias tomaron las fotos, no lo que sintieron al contemplarlo retratado. Quienes así se comportan sustituyen el contacto directo de nuestros 5 sentidos con la vida que nos rodea, el goce del instante único, irrepetible, por el goce mostrenco, subsidiario y artificial de contemplar su imagen, como si ésta encerrase en sí o fuese la realidad captada. Y el siguiente, mea culpa. Confieso que en un sitio tan excepcional para los sentidos como las cataratas de Iguazú, yo también pequé de estar más tiempo del necesario viéndolas en la pantallita del celular, así lo llaman allí, que al natural. La gente hace turno para posar de espaldas al impresionante estruendo ensordecedor del agua precipitándose en un torbellino de vapor irisado por los rayos solares, en lugar de dejarse envolver por tan descomunal y único espectáculo. A punto estuve de regresar sin intentarlo al menos, entre empujones y gritos histéricos, fuertemente agarrado a la baranda volada sobre el abismo. De las fotos y los vídeos hechos, ni me acuerdo. Bueno, pues volviendo a la poesía, ya que no solo en prosa el libro, sino en poesía. Hombre, claro. Sí. Muros y fronteras. Este es un soneto. Si abolidos los muros y fronteras, los mapas falsamente dibujados, aves que migran, ríos desbordados, ir en paz de un lugar a otro pudieras, si borradas las huellas de quien eras no costasen tus pasos mal andados, si libres de prejuicios y candados tus iguales no fuesen como fieras, ¿con qué firme entusiasmo creerías en la admirable y vil especie humana, rica en dolor, ingenio y alegrías, mas qué distinta a cuantas en hermana convivencia forzosa, bajo un cielo común, habitan este frágil suelo? Juan Ramón, hablando todavía, ahora hablamos de los neologismos. Las facultades de letras enseñan que Horacio autoriza la creación de neologismos, que pueden tener distintas motivaciones, como ajustar palabras al metro y, sobre todo, dar nombre a lo que no lo tiene. Tú, que has cultivado la palabra humubia y la tienes ahí en un poema, ¿tienes algún neologismo propio en tu poesía, creado por ti? Pues no lo recuerdo ahora. Bueno, pues si no lo recuerdas tendrás que hacerlo. Pero bueno, tiene ahí el poema de Humubia, sí. Que ya esa palabra... Sí. Es que hay otros que son más creadores, como que tú, como Antonio, como Carmelo, que crea, pero Antonio crea de otras palabras. Sí. De la palabra humus y lluvia, crea humubia, y Carmelo crea, pero de distintas maneras, crea a través de los pinceles, pero yo creo que recrea la realidad, la transforma, aunque él diga que de la nada no va a crear nada, porque de la nada puede salir, yo qué sé, no sale ni una cesta para recoger almendras, pero es un creador.
Bueno, lo de Umubia, si quieres leo el poema. Sí. Supongo que aquí se... Hay una rata ahí. Sí. Yo creo que la única que he visto, pero bueno. Sí. Después lo comentamos. Supongo que aquí se presentó el libro, ¿no? La antología de Umubia, que Antonio... Sí, ahí aparecen 2 poemas cortitos, míos también, pero a raíz de eso no me encontré de todo satisfecho. Estaba un día y escribí este poema, que es más extenso también, sobre Umubia, ¿no? Un día más sin lluvia, sin Umubia, ese aroma que sube de la tierra cuando el verano angosta las cosechas y unas escasas gotas no esperadas de pronto nos sorprenden con su repiqueteo en los cristales. Petronor llaman otros a este aroma, palabra de vulgares resonancias que no se aviene con lo así nombrado, mas el poeta Antonio Carvajal propone con acierto llamar Umubia lo que olfato y lluvia tan generosamente nos ofrecen. Ya el lírico y angélico Gabriel miró con otros ojos el mundo sensible y nos mostró el camino. La palabra es la idea transparentándose gozosa, poseída, hecha carne. Hay emociones que no lo son del todo hasta que no reciben la fuerza lírica de la palabra, su palabra plena y exacta, Umubia. La errata es que Petronor llaman otros a este aroma, es petricor, pero se nos gusta lo de Petronor. Se le metió Petronor. Bueno, pero ahí queda. También se puede entender como... Juan Ramón, tú ya has hecho referencia, pero tenía yo una pregunta preparada sobre, bueno, una época que para ti fue bastante feliz, que fue tu estudio en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, que estaba allí encantadísimo. Lo dudo, porque con lo raro que tú eres para comer, no sé si te gustaría aquello, pero tú dices que sí. Pues o te llevaría fiambres de tu casa, sí. Porque yo qué sé. Si el haber estudiado en el mismo sitio que Miró, que Miguel Hernández, ¿tiene alguna virtud sobre los estudiantes posteriores? Aunque ya no es el colegio de los jesuitas, sino que cuando tú estudiaste ya no era de los jesuitas, ¿no? No. Muchos... Yo entiendo que la etapa del internado puede ser terrible, pero en mi caso, pues fueron felices. Fueron solo 2 años, tercero y cuarto de bachillerato, o sea, 13, 14 años, pero Guardamar y Orihuela está a 30 kilómetros. Yo lo pasaba muy bien en el colegio porque, bueno, jugábamos al fútbol, tenía todo. Además, pues, bueno, me sentía apreciado en clase por las notas. Y los fines de semana volvía al pueblo. Normalmente los sábados, teníamos clases los sábados por la mañana, salía el autobús a la 1, en menos de 1 hora estaba en el pueblo, yo llegaba a mi casa, tiraba la bolsa con la ropa sucia para que me la lavaran y me iba a la calle con mis amigos a correr por las dunas, por la Pinada, al cine los domingos, y el mismo lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, salía el autobús para Orihuela y llegaba al colegio a la hora de desayunar y de empezar las clases. O sea que en realidad para mí el colegio no fue un encierro, porque seguía disfrutando de la vida en el pueblo y también en el colegio. En este libro donde habla que el alumno se calla para que no vea, o en otro, el alumno, que no sé si serás tú, que en vez de responder sabiéndose las preguntas se calla para que no sepan que es un empollón. No sé, un poema, o yo lo he sacado de otro libro, o de alguna idea. Hay aquí algunos poemas que son debido a tus viajes. Por ejemplo, el que tiene dedicado a un tal Dionisio Pérez Venegas, sí, que es en Segesta. Eso fue cuando fuimos allí, sí. ¿Cuando la chaquetilla? Sí, bien. Bueno, en Concierto de Contrarios,
sí que hay una sección donde hay poemas, uno a la oreja de Dionisio en Siracusa, el viaje que hicimos por Sicilia. Yo he ido 2 veces. ¿Tú cuántas llevas ya? Pues yo ya he perdido la 10 o 12. Pero bueno, Sicilia es, como todo el Mediterráneo, Italia, pues es un sitio donde volvería encantado. Y más cuando he ido a Italia y al decir mi apellido en Italia, lo primero que han soltado me dice, ¿siciliano? Digo, no, español. ¿Cómo es español? Torregrosa, eres siciliano. Y yo efectivamente he comprobado que el apellido Torregrosa abunda en Sicilia. Pero, bien. Y aquí hay algunos poemas que quedaron sueltos del otro libro que lo he recogido aquí. Y, por ejemplo, el templo de Segesta, que está cerca de Palermo, está en medio de la naturaleza, abandonado. Abandonado no está, pero... Bueno, lo abandonaron. Está solo allí, está en medio de la naturaleza. Sí. Y la verdad es que es un lugar impresionante, ¿no? Encontrarse templo allí, muy bien conservado, porque para ver templos hay que ir a Sicilia, no a Grecia, donde solo hay ruinas. Segesta. Huido los hombres como siempre hicieron cuando la adversidad los amenaza, vuelve la piedra a su silencio eterno, la soledad a su refugio mudo. Un clamor de olvidadas voces, ecos multiplicados, ritos y plegarias nos acechan ocultos en los bosques. Al cabo de unos cuantos miles de años, ¿cuántas gestas quedarán de nuestro paso por esta maltratada tierra? Aquí hay otro poema, el de Agrigento, que, son un versito con ironía. Con ofrendas y súplicas alzaron estos templos frente a un mar batido por trirremes y cruzados. Con carteles y réplicas se mantienen en pie ante el mismo mar surcado por turistas en cruceros. Bueno, hay otro el de Berlín. Uno que me gusta mucho es Si alguien llegara, que es una vindicación del viaje y del encuentro ese con personas que desconocemos. Yo creo que todos los que estamos aquí recordamos que, a diferencia de los jóvenes actuales, nuestra adolescencia lo que deseábamos es conocer a otros adolescentes en la playa y hablar, contar a cada uno de dónde vienen, interesarnos. Ahora están en una isla, ¿no? Entonces, yo creo que ese abrirse a los desconocidos, a los extraños, como posiblemente una forma de enriquecer a nosotros y enriquecer a ellos, va dedicado a este poema. Si alguien llegara un día y compartiese el pan y la memoria contigo, sin saber uno del otro quién es, de dónde viene, si de regreso a su país contase que halló dicha y sosiego en un lugar remoto del que nada sabía, si pasados los años por azar descubrieras de viva voz o por escrito que se acuerda de ti y que el recuerdo de tan breves horas lo acompaña y alienta, con qué gozo seguirías creyendo en las palabras y en ese gesto antiguo caído en olvido de compartir conversación y mesa con quien llega, descansa y prosigue su viaje. Ya puedes leerlo, un par de ellos. Esta sería de la primera sección, que es pues la vindicación esa de la palabra. Ahí tiene el poema de escribir. Sí. Ese va aquí. No está en esta sección. Sí. Al hilo de las horas es donde tú hablas de, pues sí, de la ironía. Por ejemplo, ¿dónde está? Extrañeza. Uno a sí mismo, muchas veces, en página 34, perdona que antes me has dicho que dijera las páginas, sí, página 34 para poder seguir el poema. Extrañeza. Uno a sí mismo muchas veces se dice,
lo que luego en palabras expresar no consigue. Y otras veces expresa aquello que uno mismo no sabe que sabía hasta que lo ve escrito. Así de extraño es uno, y su extrañeza más, cuando piensa y no escribe, si escribe sin pensar. Día tras día, esto también hay la ironía sobre, porque a mí me cuesta escribir, y a veces una tortura, y ¿por qué? ¿Quién me manda a mí a escribir? ¿Qué necesidad tengo yo de torturarme, ¿no?, en esto? Pero bueno, cuando luego uno ve el resultado y sale algún buen poema, dice, bueno, yo he sido capaz de escribir esto, no me lo creo, ¿no? Pues así ha sido toda la vida, y espero que siga siendo, ¿no? Eso. Aunque, bueno, quizá con es... los años uno se siente más seguro a la hora de escribir. Yo creo que el oficio, pues, se aprende día tras día. A las primeras luces, el día se disfraza de promesa. Página 31. A las primeras luces es una crónica de un día. A las primeras luces, el día se disfraza de promesa. Mas pronto con las prisas las horas se amontonan y atropellan. Cuánto afán desmayado, qué dulce desaliento cuando llega, cual lenta digestión, el sopor ronco y sordo de la siesta. Mas apenas te alzas de su caído peso y te despiertas, otra vez el desánimo se adueña del herido sol que mengua. ¿Cómo no disfrutar el encendido y denso azul turquesa y cárdeno crepúsculo que con solo mirar sacia y eleva? La noche con su calma atrae a su reclamo la pereza, la página gustosa que en otras vidas nos sumerge y ciega. Qué fastidio pensar en lo iniciado, en lo que a medias queda. Qué remedio si ya las horas han volado, si la negra noche todo lo embarga. Mejor que el día de mañana sea cuando acabes lo que otra vez pendiente de nuevo dejas para el día siguiente, lo que dormir tranquilo no te deja. La promesa incumplida de no iniciar el día con promesas. El libro, Juan Ramón, se imprimió el 15 de enero del 2024. ¿Era tu cumpleaños? La víspera. La víspera, el 16, ¿no? José Antonio, ¿el tuyo cuándo es? ¿El 17 de enero? ¿Ves cómo es un día más joven que tú? Juan Ramón tiene aquí, dice, los veranos ya no son lo que eran. No es lo mismo ser adolescente que tener 70 años. Ahora tiene 70 años. Cuando se publicó el libro tenía 69. Bueno, pero ahora sí. Pues nada, si quiere... Si quiere leer algún libro, algún poema más, sí. O no mucho, porque hay que meter el libro, sí. Y si te lo lees entero, pues ya dirán, ¿para qué lo vamos a comprar? Vamos mejor a leer poquito, sí. Poquito y bueno, para que se queden con la gana de que compren el libro. Y si hay alguna pregunta, antes de que lea el penúltimo poema, Carmelo, si te quiere, lee primero, Juan Ramón. Sí. O mientras busca el poema te puedo contar lo que es la creación. La creación, había un gitano, Carmelo, que estaba en la fragua haciendo sartenes y bailes, dando porrazos allí con el martillo. Pim, pim, pim. Y se asoma a la puerta porque escucha un ruido y ve un avión que pasa por la puerta y se queda mirando para el cielo y dice, lo que hacemos los artistas. Sí. Bueno, pues voy a leer un poema que se llama Edad, un poema que surge a raíz de Antonio, escribió sobre poemas, los versos de 13 sílabas, que son poco frecuentes, y entonces le envié digo, pues mira, aquí yo tengo poemas donde aparecen, sí, versos de 13 sílabas. Y aquí está, Edad. El tiempo vuelve lentos nuestros pasos, apacigua pasiones, calma los sentidos,
o tal vez los agudiza, los enardece. El tiempo con el peso de los años nos devuelve al territorio de la mirada los aromas y sabores y dulce oído, al recuerdo agridulce de pasados goces, y nunca al reino de la cálida caricia frutal, vibrante, sin cuidado de las horas, de la erosión constante de la edad. Y para acabar, la última sección tiene 5 poemas que se llama 7 poemas lapidarios, que es un poema en prosa. Y voy a leer, que está dedicado, uno a, como has dicho antes, a César Vallejo, a Azaña, a Juan Ramón Jiménez y el dedicado a Miguel Hernández. Voy a leer este y acabo. Miguel. ¿Pudo evitarse, como otras, tu muerte? ¿No te derribó un cuchillo de ala dulce y homicida cuando te tuvo a su alcance, ni el odio sin ataduras vengativo de los primeros meses? Te derribó tu corazón desmesurado. La libertad puso alas a tus pies, puso amor, y buscaste, desafiando tu sino sangriento, la sombra de su pelo lejano hasta quedar, en un estruendo de sábanas y enredaderas, una mujer y un hombre gastados por los besos. La libertad que de nuevo te fue negada. Tu menudo cuerpo torturado, tus pulmones un avispero en una redoma, tu alma no. Tu alma pajarea libre por los altos andamios de las flores, por el cielo azul de las sierras. Nadie puso jamás al huracán yugos ni trabas, ni al rayo detuvo prisionero en una jaula. Pudiste evitar tu muerte negándote en vida, liberar de la cárcel tus huesos encarcelando tus ideas, enmudeciendo. Elegiste ser libre. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? Libre soy. Siénteme libre, solo por amor.